Hey, ¿qué tal estás? Bueno, hoy tenemos algo un poquito especial. Hoy estoy en casa de mi hijo, en Copenhague, y rodeado aquí de luces, cámaras y un montón de trastos, en lugar de mi pseudomóvil iPhone X, desde el cual normalmente grabo. Y imagino que notaremos mucha calidad en la grabación y seguro que mola. Bueno, pues nada, esta semana va a ser un vídeo algo más menos denso que el de las semanas anteriores, y hoy os quería hablar de un concepto que os va a empezar a sonar muchísimo en las próximas semanas y meses y este año, que es un concepto que se llama RAG, es Retrieval Augmented Generation, vendría a ser como recuperación o generación de información aumentada. Y tiene que ver, lógicamente, con inteligencia artificial y con cómo nos vamos a empezar a comportar o a mejorar nuestras consultas a los modelos de LLM, ¿no? A los Claude, de Anthropic, a Gemini, de Google, a OpenAI, a ChatGPT, etcétera, ¿no? O a Llama, que por cierto, esta semana aparecía como uno de los modelos más avanzados y es un modelo open source, en este caso de Meta. Bueno, este concepto, la verdad es que cuando oí hablar de él me voló un poco la cabeza y es algo que estaba buscando desde hacía tiempo, porque desde el punto de vista empresarial, y lo estoy viendo con modelos de generación o modelos generativos o modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo el de Salesforce, donde ellos han montado lo que ellos llaman una trust layer, que básicamente lo que intenta es evitar que los datos que tú pasas a un modelo pues sean compartidos con ese modelo para entrenar a ese propio modelo. Es decir, imagínate que tú estás pasando consultas que contienen datos de un cliente o contienen datos, bueno, que no deseas que formen parte del entrenamiento de un modelo, pues cómo evitar que esto suceda, ¿no? Los sistemas RAG entran en este sentido a formar parte de nuestro ecosistema, el que tendremos en todas las compañías o incluso pequeñas empresas, y básicamente lo que consiste es en cambiar un poco el modelo con el que estamos trabajando hasta ahora. Hasta ahora lo que hacíamos era, nosotros como usuario lanzábamos una consulta, en este caso al modelo, al LLM. Imaginaos que lanzáis una consulta con un prompt a ChatGPT y ChatGPT os devuelve información estructurada, os genera una respuesta en base a la pregunta que le habéis hecho. Esto normalmente suele tener varios problemas. El primero es que estos modelos no están entrenados con información reciente, sino que puedes tener un modelo como ChatGPT que pueda tener datos de entrenamiento, lógicamente no del último año, sino que pueden tener datos de entrenamiento un poco anteriores, y es posible que quizás las preguntas que estáis lanzando no tengan capacidad para responderlas, y es cuando entran aquí todos los conceptos como son las alucinaciones y un poco las perversiones, ¿no?, en las respuestas que nos da el modelo, y esto es algo que queremos evitar. Aquí entran los modelos RAG. El modelo RAG básicamente es que metemos una capa nueva que está basada en un servidor donde almacenamos información propia y que nos sirve para que cuando generemos una consulta, esa consulta vaya enriquecida con el contexto que ayude al modelo a respondernos a una pregunta. Os pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaos que sois una cadena hotelera, ¿sí? Y en mi modelo RAG pues empiezo a meter datos de mi web, donde tengo pues datos muy estructurados de mis hoteles, de mis restaurantes, de el destino, etcétera, ¿no? O incluso de procedimientos, ¿no? De reservas, procedimientos relacionados con, traslados desde un aeropuerto o situación de los hoteles, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí en este sentido es, además de tener esa información que nos va a servir como contexto, puedo utilizar algunos documentos que en este sentido subo al sistema RAG. Estos documentos, que pueden ser documentos de todo tipo, quedan almacenados de forma privada en el sistema RAG, y cuando yo hago una consulta, en lugar de hacer una consulta que iría directamente al modelo LLM, lo que haría el sistema sería primero irnos al modelo RAG, escogería información, cogería contexto para responder, o que sirviese, contexto cercano que sirviese para responder a mi pregunta, y entonces es cuando lo mandaría al LLM, y el LLM utilizaría mi pregunta con el contexto y me devolvería ya una respuesta estructurada mucho más, cercana a lo que yo necesito. Al final,
lo que estoy es utilizando información propia que tengo controlada, ¿no? Y en una capa segura, y lanzo información al modelo para que este modelo me devuelva esa información de forma estructurada. Y esto es el modelo RAG. Ya hablaremos en posteriores vídeos en ese sentido sobre este modelo, porque esto da para mucho tiempo, pero sí os quería que os empezase a sonar todo lo que tiene que ver con esto, y va a ser una forma bastante interesante, por ejemplo, para montar un bot. Pues que tenga esas capacidades idiomáticas. Imaginaos, vuelvo otra vez al ejemplo de la cadena hotelera, genero un bot pues que incluso le puedo decir al sistema que se comporte de una manera muy concreta. En mi modelo RAG le puedo decir, oye, mira, cuando alguien te pregunte digamos en un idioma, tú contestas en ese mismo idioma, ¿vale? Porque tiene capacidades, el sistema LLM, cualquiera de ellos, tiene capacidades para entender el lenguaje gracias al NLP, al procesamiento del lenguaje natural. Y me permite que si yo le paso, independientemente de si la información está en inglés o en francés o en alemán o en español, que el sistema me devuelva la información estructurada en el mismo idioma con el que yo he lanzado esa pregunta. Eso me va a permitir desplegar muy fácilmente este tipo de sistemas que van a ayudar a cualquier empresa y a cualquier pyme a ser muy eficiente cuando, por ejemplo, se encuentra en otra parte del mundo y requiere dar, pues en este caso, servicio a otros idiomas que no sean, por ejemplo, el inglés, que es el más usual, y de esa manera podríamos montar un autoservicio 24/7, 365, perfectamente funcional, con información nuestra que nos permitiese dar un servicio excelente y dar una experiencia de cliente bestial a nuestros clientes o a nuestros seguidores, ¿vale? Y poco más, ya digo, hoy era simplemente un vídeo algo distinto, pero me apetecía mucho explicaros el concepto RAG, y volveremos a ello con algún gráfico. Intentaré también en este vídeo, os meteré también algún gráfico para que veáis un poco cómo funcionaría una consulta estandarizada hacia un sistema LLM o a un sistema RAG. Se me olvidaba, en los sistemas RAG tienen una gran importancia, y es porque incluso podías tener cierta portabilidad de tu sistema una vez lo tienes montado, porque ese sistema que has entrenado, pues le puedes dar instrucciones de cómo comportarse, ¿no? de un poco de cómo tiene que funcionar en este caso ese asistente que está contestando, por ejemplo, a un chatbot. Y además no te ata a un modelo LLM concreto, es decir, yo podría a un sistema RAG podría incluso decirle o podría programarlo para que hoy esté conectado con OpenAI, pero mañana, por ejemplo, Llama, que la última versión de Meta está siendo brutal, pues me interesa utilizar un modelo open source como Llama, pues directamente me conectaría a través del RAG a este nuevo sistema, o Grok o cualquier otro, ¿no? el que yo quisiera. Y de esa manera pues no tengo que estar planteándome si utilizo, yo que sé, Microsoft Power Automate para montar un bot o Dialogflow de Google, y simplemente pues utilizo mi RAG y me conecto al que me dé la gana, y yo desde ahí ya desarrollo con la tecnología por detrás, que me da exactamente igual, sino que yo escogeré cuál es la mejor tecnología. Y poco más desde Copenhague. Muchas gracias por seguirme. Recuerda que si te ha gustado este vídeo le des un like, que es la única manera de saber que te ha gustado este contenido. También, si quieres enterarte de cuando subo nuevos contenidos, pues activa las notificaciones. Y también recuerda que vas a poder seguramente en breve encontrar un artículo muy detallado sobre el sistema RAG, y lo que es el sistema RAG en mi blog, en salvadorvilalta.com. Y como siempre vas a poder encontrar también algunos vídeos para que puedas profundizar mucho más en este fantástico y maravilloso mundo de la inteligencia artificial. Y poco más en esta semana. Desearte una semana fantástica y nos vemos en el próximo contenido. Chao.